fue dentro del grupo empresarial regiomontano quien gestó esa relación, porque no es fácil, ¿verdad? A veces juntar intelectuales, artistas y empresariado. Sí, mira, yo no lo sé, lo pregunto todos los días. Fíjate que cosas, me recuerdo mucho la historia de Ovidio. Ovidio era un poeta romano que lo exilian en Rumanía, donde no había gente educada en esa época. Y después de estar ahí 5 años, Ovidio se avienta la gran frase donde dice: ahora resulta que el bárbaro soy yo. Es decir, ahora resulta que los bárbaros somos los regios, ¿verdad? Y no es cierto. En ese mismo momento en que está haciendo este boletín allá en la Ciudad de México, Aarón Sáenz, que era el gobernador de esta ciudad, se va a la Ciudad de México como regente y construye a través de FIUSA el mercado Belardo Rodríguez, donde Aarón Sáenz contrata a Isamu Noguchi para que haga el mural en esta parte. O sea, estos regiomontanos traían onda. Muchas gracias. Gracias. El maestro Cuauhtémoc. Sí, quiero hablar. Primero que nada, felicidades y gracias por este material. Tengo un par de dudas muy acerca del archivo. Me ha conmovido y me parece fantástico que haya un boceto de eslogan de nuevo. Hay mucho material de ese tipo en el archivo. ¿Y dónde en el archivo? Y la otra pregunta es que mi primera impresión al ver las portadas es que la afinidad con los diseños de Fernández Ledesma en la sala de arte, que es contemporánea, es muy alta, pero también la de las portadas de unos años después, su afinidad con Mexican Art and Life, que fue otra publicación de Fernández Ledesma, también es muy alta. Estoy un poquito en la pregunta de la evidencia de que el diseño, que es de Fernández Bolaños, lo tienen en los documentos, porque me parece muy interesante que haya un borrador de eslogan en el archivo. Eso implicaría que Novo tenía que pasar por un filtro empresarial, lo cual es lógico, pero ¿en qué medida pueden asegurar la autoría del diseño? O sea, no lo de las ilustraciones, que es clarísimo, que son del regiomontano, nada más el asombro de que pudiera haber tanta afinidad entre los programas de diseño. Gracias. ¿Habla de las portadas? Sí, de las portadas sobre todo. Mira, es muy fácil. Si uno revisa todo el trabajo de Aurelius Cacho, todas las portadas del estudiantismo son estas portadas. Si uno revisa todas las portadas después de que hizo también son de Aurelius Cacho. Todo el boletín está firmado por él, ¿verdad? Y no aparece ningún otro autor dentro de esta documentación de Salvador Novo, que Salvador Novo tenía los cuadernos completos de cualquier cosa que escribía, y cuánto pagaba y cuánto cobraba. Sí, lo de Salvador Novo es más fácil de trazar, porque eso sí, en la Fundación Slim están los cuadernos, en donde pueden, de hecho esos son de libre acceso, están digitalizados y ahí pueden encontrar incluso cuánto le pagaban y si ya le pagaron. Entonces eso es más fácil de trazar. De Bolaños Cacho sí es más las ilustraciones que están firmadas, y bueno, las portadas sí sería más un estudio a nivel estético, como dice Óscar Estrada, y de participación, pero también es un estilo, es el estilo de la época. Por eso me refería, hay una autora gringa que hace un documento turístico de la Ciudad de México, que es muy bonita, que también se aparecen mucho esas portadas. También por eso decía también sobre estos grandes cuadernos del doctor Art, que se parecen mucho a esto, pero el doctor los hacía completamente a mano, en acuarela, con esas tipografías de ese tiempo, ¿verdad? Pero sí, es fascinante ver el archivo de Salvador Novo en la Fundación Slim, donde están todos esos textos originales. Habló de Orozco y de Diego Rivera. Ellos eran los grandes muralistas aquí en México. Entonces, ¿qué tanto que ver? Porque al nivel de Diego Rivera, es más todavía que los propios contemporáneos. bueno,
cada uno tiene su participación, ¿no? El grupo de los contemporáneos desde la pluma, desde la crítica, y los... Por Antonieta Rivas Mercado, acuérdate que fue una gran de las mecenas de ellos. Sí. Y los pintores, pues vamos a tener, me preguntaba por Orozco y por Rivera, pues también había relación con los que curaban el boletín, ¿no? Porque Orozco había estado con Carlos, o sea, los dos eran de Guadalajara, entonces ya se conocían y se habían apoyado mucho. Y pues también la relación con Rivera era más familiar. Pero pues no, el boletín no pone jerarquías, o sea, no... ¿Y esto generó algún consumo en Monterrey de la obra de todos estos artistas? Desconozco. Están dentro de colecciones a raíz de la revista. Sí, pero en su momento aquí en Monterrey la gente lo coleccionó. Esto coleccionan, al menos no de particulares, porque empresarialmente sí. Sí, tendría que pasar muchos años más para que FEMSA coleccionara al doctor Arata, así que íbamos a Igor Rivera. Pero antes no. Yo dentro de investigar a las gentes de aquí de Monterrey, he encontrado un anguiano de los 40, 50, o he encontrado otras cosas, pero es muy difícil que haya arte mexicano. Es más mucho más tardío. El 34 es muy lejano para nosotros. Hola, buenas noches. La pregunta es, ahorita mencionaron que viene un texto de Antonín Artaud. ¿Cuál es la temática del escrito? Porque si de algo venía huyendo de Francia, Antonín Artaud es precisamente del arte y la modernidad europea. ¿Cuál es la temática de la que escribe? Fíjate que lo acabo de publicar yo en archivo, si gustas, ahí está todo el texto. Habla sobre un artista alemán, critica este arte alemán. Era parte de las colecciones privadas, cuando en un momento el boletín, en vez de difundir arte que se estaba gestando en ese momento, empieza a difundir colecciones que se están haciendo en ese momento, como la de la familia Pani. Entonces es una pieza que la familia Pani había adquirido. Sí, este autor europeo. Muy agradecidos con la información y el análisis. El punto que en algún momento nos queda un poquito nebuloso es, ya nos echamos un pleito aquí los y yo con respecto a si es arte o es publicidad, ¿qué fue primero? Yo sostengo que primero fue el arte y que eso es lo que impacta posteriormente. Esto de la estridencia pues tuvo orígenes desde la Revolución y fue tomando auge, y en un punto pues representó el cuerpo que sostuvo pues a nuestra cerveza, ¿verdad? Porque uno va a otras partes del país, no tienen bohemia por ahí, no tienen Cartagena, para que podamos dimensionar hasta qué punto fue esto un movimiento que pues nos coloca al frente de muchas áreas. Como les comento, estoy muy agradecido porque pues, nos muestran conocimientos que uno a veces los intuye o los conoce poco, pero que existen. Dentro del movimiento artístico, pues conocemos que es gente finita, ¿verdad? Los que se dedican a eso, a la pintura, a la escritura, a la arquitectura, y los que somos machos calados, pues no, nosotros sobre cosas que sean un poquito más concretas y que no tengan tanto que ver con andar con la estética. A mí, cosas que repercutan y nada de estética, pero pues posteriormente me gana el gusto por el arte y lo vamos revisando. Desde ese punto, ¿ustedes consideran que hubo algo que tenga que ver, por ejemplo, homosexualidad de Salvador Novo, de las gentes que lo acompañaban, trascendencia de gentes como Rivas Mercado, que se fue a suicidar a Notre Dame, que apoyó a Vasconcelos? ¿Qué tanto esto puede repercutir para que tome forma todo este movimiento artístico? Pues si eran personas que se conocían y que se relacionaban, entonces desde luego que las relaciones interpersonales se van a ver reflejadas en el boletín, eso indudablemente. Entonces, pues respondiendo a su pregunta, sí, pues
no se puede negar, ¿no? Si convives tanto con alguien y ya va a salir el nuevo número, pues le pides la crítica, porque eran números, no eran bimestrales, eran mensuales. Entonces imagínense la velocidad con la que tenían que estar produciendo la crítica que viene, más visitando estudios para conocer qué se está produciendo y qué obra puedo imprimir, ¿no?, en el nuevo ejemplar. Para cuadrar en tiempos, tenemos dos últimas preguntas, ya están por ahí señaladas, una del caballero de atrás y otra por este lado. Serían las últimas dos. Adelante. Creo que se conjugan muy padre muchos artistas que pues, con el paso del tiempo se volvieron, como bien dice Oscar, pues, a nivel mundial reconocidos. Esto se puede replicar al día de hoy, o sea, pues ya es Heineken, si Heineken dice vamos a hacer algo similar, existe como el contexto nacional como para que en casi 100 años vuelvan a decir, no, del 26 al 30 hicieron un boletín y conjugaron a este grupo de artistas para que en 100 años estén hablando de esto. El ejercicio se puede hacer. Garantizarte que van a ser famosos, eso no es posible. Pero sí se hace el ejercicio de que tú puedas criticar a gente con talento, que hay mucho talento aquí en la ciudad, de que a lo mejor en el futuro, de esos 20, 40, salen los famosos. Aquí lo importante es que todos se vuelven grandes maestros de la pintura mexicana. Eso es lo extraordinario. Gracias, muy amables. ¿Tienen ustedes la referencia de los tirajes? Por ejemplo, el tiraje en 1934 y en sus 5 años, 60 ediciones. ¿Cuál fue el tiraje, digamos, final? Y también si tienen la referencia de la imprenta o la casa editorial que supongo que mantuvo durante los 5 años este contrato con quien fuera, ¿verdad? Sí, sobre la imprenta, sí, fueron varias y eso sí fue un poquito más sencillo porque aparece ahí. De hecho, en varias que están aquí en exhibición, van a poder, si se acercan a la litografía, ahí encontrarán en dónde se estaba imprimiendo. Sobre el tiraje, que también nos preguntaban hace un momento, yo no tengo el dato actualmente, pero sí podríamos llegar a él, lo pienso, si consultáramos los recibos de pago, pero actualmente no tengo el dato de cuántos imprimió de cada uno.